Paz a los hombres de buena voluntad en este planeta. Gloria a Dios infinito, en el cielo, en la tierra, en el infinito mismo, en los mundos liberados. Que el amor universal se centre en tu corazón. Quiero compartirte hoy algo que estaba leyendo. No imiten a los maestros de la ley. Entonces Jesús dijo, dirigiéndose al pueblo y a sus discípulos, el siguiente discurso. Los maestros de la ley y los fariseos se hacen cargo de la doctrina de Moisés. Hagan y cumplan todo lo que dicen, pero no los imiten, ya que ellos se enseñan y no cumplen. Preparan pesadas cargas muy difíciles de llevar y las echan sobre las espaldas de la gente. Pero ellos ni siquiera levantarán un dedo para moverlas. Todo lo que hacen para aparentar ante los hombres, por eso hacen muy anchas las cintas de la ley, que llevan colgando, y muy largos los flecos de su manto. Les gusta ocupar los primeros asientos en los banquetes y los principales puestos en las sinagogas. También les gusta que los saluden en las plazas y que la gente les diga maestro. No se dejen llamar maestro, porque uno solo es su maestro. Y todos ustedes son hermanos. Tampoco deben decirle padre a nadie en la tierra, porque un solo padre tienen, el que está en el cielo. Ni deben hacerse llamar doctor, porque para ustedes Cristo es el único doctor. Que el más grande de ustedes se haga servidor de los demás. Porque el que se hace grande será rebajado, y el que se humilla será engrandecido. Por eso hay de ustedes maestros de la ley y fariseos hipócritas. Ustedes cierran a los hombres el reino de los cielos. No entran ustedes ni dejan entrar a los que se presentan. Hay de ustedes maestros de la ley y fariseos hipócritas. Ustedes recorren mar y tierra para lograr la conversión de un pagano, y cuando se ha convertido lo hacen hijo del demonio. Mucho peor que ustedes. Hay de ustedes guías ciegos. Ustedes dicen jurar por el templo, no obliga, pero jurar por el tesoro del templo sí. Torpes y ciegos. ¿Qué vale más, el oro del templo o el templo que lo convierte en un tesoro sagrado? Ustedes dicen, si alguno jura por el altar no quedará obligado, pero si jura por la ofrenda puesta encima queda obligado. Ciegos. ¿Qué vale más, lo que se ofrece o el altar que hace santa la ofrenda? Y el que jura por el altar, jura por el altar y por lo que se pone sobre el altar. Y el que jura por el templo, jura por él y por Dios que habita en el templo. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por lo que está sentado en él. Hay de ustedes maestros de la ley y fariseos hipócritas. Ustedes pagan el diezmo de todo, sin olvidar la mente, el anís, el comino, y en cambio no cumplen lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Estas son las cosas que deberían observar sin descuidar las otras. Guías ciegos, cuelan un mosquito pero se tragan un camello.
Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas. Ustedes llenan el plato y la copa en robos y violencias y por encima echan una bendición. Fariseo ciego, haz que sea puro el interior y después se purificará también el exterior. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, pues ustedes son semejantes a sepulcros bien pintados que tienen buena apariencia, pero por dentro están llenos de huesos y de toda clase de podredumbre. Ustedes también aparecen exteriormente como hombres religiosos, pero en su interior están llenos de hipocresía y de maldad. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, ustedes construyen sepulcros para los profetas y adornan los monumentos de los hombres santos. Ustedes dicen, si nosotros hubiéramos vivido en tiempos de nuestros padres, no habríamos consentido que mataran los profetas. Así que ustedes mismos lo confiesan. Son hijos de quienes asesinan a los profetas. Terminen pues de hacer lo que sus padres comenzaron. Serpientes, raza de víboras. ¿Cómo lograrán escapar de la condenación del infierno? Desde ahora les voy a enviar profetas, sabios y maestros, pero ustedes los degollarían y crucificarán a otros. Los azotarán en las sinagogas a los que perseguirán de una ciudad a otra. Pues tiene que recaer sobre ustedes toda la sangre inocente que ha sido derramada en la tierra, desde la sangre del santo Abel hasta la sangre de Zacarías. Jerusalén, Jerusalén, tú matas a los profetas y apedreas a los que Dios te envía. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollitos bajo sus alas? Y tú no los has querido. Por eso se quedarán ustedes con su casa vacía, porque ya no me volverán a ver, hasta el tiempo en que digan, bendito sea el que viene en el nombre del Señor. Todo el cristianismo es anticristiano, anticrístico. La palabra cristiano es obsoleta en estos tiempos. La palabra cristiano no significa nada. Un cristiano es alguien que se ha convertido a la fe ciega, pasiva, de la era de Piscis. Un ser crístico es el que sabe que el maestro es solo uno, el Cristo interno, y no hay dos. Ustedes como parvulitos les enseñan una falsa doctrina de dualidad. Les dicen que son luz y sombra, que tienes una parte sombra y una parte luz. La parte sombra es pura ilusión, no es tuya. Deshazte de ella inmediatamente. La parte luz es la parte infinita inmortal. Es la parte del espíritu. La sombra es solo ilusión. Los fariseos y los maestros de la ley se hacen cargo de la doctrina de Moisés. ¿Y de qué sirve? Moisés ya pasó. No sirve de nada en estos tiempos. La ley de Moisés es obsoleta. La ley crística es la única que rige realmente en este sistema solar, en este universo. Tienes que comprender el lenguaje de la enseñanza crística en estos tiempos y no quedarte ni en Gurdjieff, ni en Jesús, ni en Buda, ni en Lao Tse, ni en nadie. Tienes que abrazar la conciencia divina. No te puedes quedar en el pasado. No te puedes quedar asombrado por los supuestos maestros. Porque esos maestros, aunque hacen y dicen cómo es la ley, preparan pesadas cargas, muy difíciles de llevar en ustedes. Cargas de siglos. Polvo. Que nublan tus ojos. Polvo. Que hacen estornudar a tu nariz. Polvo. Del cual tu cuerpo de barro aún recoge mucho de ese polvo y lo arrastras. Llevas la pesada carga de los sacerdotes por siglos. Llevas la condena moral supuestamente a estos sacerdotes de la idolatría.
que adoran monos, palos, cruces, piedras, que ostentan cruces de oro, que son violadores, pederastas, que han elegido templos para separarlos a uno de los otros. La conciencia crística no te separa. La conciencia crística no te hace pentecostés, no te hace judío, no te hace musulmán. La conciencia crística no te hace católico, ni cristiano, ni adventista, ni tantas cosas, denominaciones que tienen. Todas esas son simplemente separacionismos de la mente ego en el hombre. Y es el hombre, más no la mujer, es el hombre, el que ha creado tantas religiones supuestamente cristianas, tantas sectas, tantos sectarismos, tantos divisionismos. Es el hombre del pasado. Tienes que morir al hombre del pasado y la conciencia del pasado. No puedes estar en la conciencia crística aquí y ahora si sigues adorando el pasado, si sigues idolatrando el pasado. De nada ha servido recitar en los templos estas mismas palabras. Templos que ahora están vacíos y la gente se encuentra en un total ateísmo a causa de tanto pastor religioso, a causa de tantas religiones, a causa de tantos templos ficticios que han hecho con manos humanas. Mas mi templo no está hecho de manos humanas. Han hecho estos sacerdotes que lleves pesadas cargas que no merecías llevar, pesadas cargas por siglos, por vidas enteras. Te has quedado ahí, cargando el pasado. Necesitas deshacerte de todo ese pasado. Necesitas deshacerte de esa aparente dualidad, porque esa dualidad es la que no te permite avanzar hacia la conciencia crística que está en tu propio corazón. Todo lo que hacen para aparentar ante los hombres, los maestros de la ley, por eso lo hacen muy a sus anchas, las cintas de la ley que llevan colgando, y muy largos los flecos de su manto. Les gusta ocupar los primeros asientos en los banquetes y los principales puestos en las sinagogas. También les gusta que los saluden en las plazas y que la gente les diga maestro. No se dejen llamar maestro, porque un solo maestro tienen ustedes y todos ustedes son hermanos. Déjate lo repito, no se dejen llamar maestros porque un solo maestro tienen ustedes. La conciencia crística es la rectora. La conciencia crística es la que nos dirige a la evolución consciente, no los mal llamados maestros que tanto gustan a los americanos. Esos maestros orientales que solo llegan con túnicas suntuosas y empiezan a nombrarse a sí mismos como maestros divinos, Sadgurus y cosas de esas, y que se sientan en un podio con miles de personas y nada más entonan cánticos a sus dioses, Om Namah Shivaya, Om Vishnu Parataham. Todo eso nada más es idolatría, mero comercialismo de la mente dual. Aún están separados. Aún tus gurús, aún tus santones están separados adorando deidades que son solo creaciones ficticias de milenios, que hacen que cargan ellos y que hacen que los demás carguen. No hay necesidad de idolatrías, no hay necesidad de postrarse ante estatuas, ni ante los dioses, ni ante nadie. Solo tienes que estar sentado en tu propio corazón. Solo tienes que estar centrado en la radiación de tu ser. No necesitas libros como cursos de milagros. No necesitas nada de eso, porque la conciencia crística siempre está presente en tu propio corazón aquí y ahora. Solo que muchos te han extraviado haciéndose pasar y llamar por maestros. Pero recuerda, aquel que se hace llamar maestro es un falso maestro, porque el verdadero maestro nada más es uno, el único, el amado, el divino, al cual le llamamos el Cristo interno que mora en el propio corazón de cada ser humano en este planeta. Mas cada ser humano no se da cuenta que la ley del amor está establecida en este planeta desde hace ya más de 2000 años y siguen todavía perdidos. No encuentran la ley del amor, por eso es que van a la ley de Moisés o a otras leyes, metamodelos viejos y paradigmas. Y otros más atrasados aún solo siguen adorando palos y piedras como en el chamanismo. Todo eso te pierde de la radiación de tu ser. Todo eso hace que no encuentres la voz de la conciencia divina dentro de ti. Por eso no sabes ser guiado, porque tú buscas la guía de un ser humano más, de un ser humano que se llama a sí mismo maestro, para que lo adoren, para pasear con túnicas suntuosas, Rolls Royce, para que caigan de rodillas ante él. Dime qué comportamiento es ese
ante los hombres. Cuando un hermano hace que te hinques ante él, cuando un hermano hace que lo adores, ¿dónde queda la hermandad? ¿Dónde queda la fraternidad? Cuando un hermano te lleva a adorar estatuas, ¿dónde queda entonces la devoción real al Espíritu Divino en cada uno de nosotros? Solo el Espíritu Divino es el maestro, no hay ningún otro maestro. Ten cuidado con los lobos disfrazados de ovejas porque hoy se disfrazan más suntuosamente. Con millones de dólares pasan sus disfraces por la televisión, por la radio, por la internet. Hacen que les creas en sus adoraciones pueriles, burdas, vanas. Solamente están explayando la mente ego-dualidad, la mente Oru-Satán. Tampoco deben decirle Padre a nadie en la tierra, porque uno solo tienen, que es el Padre y está en el cielo. Ni deben hacerse llamar sanador, porque para ustedes Cristo es el único sanador. Que el más grande de ustedes se haga el servidor de los demás, porque el que se hace grande será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Durante 2000 años, estas palabras se han tergiversado demasiado, se han perdido, los han extraviado. Están muy lejos, mucho más lejos que cuando la conciencia crística habló a través de la boca de Jesús, lo cual no es un privilegio de nadie, ni de Jesús ni de nadie. La conciencia crística también puede hablar a través de ti si tienes el cerebro preparado y el corazón receptivo a la conciencia crística. Mas si tu cerebro está lleno de bajos pensamientos, no puede radiar la conciencia crística, no puede sintonizarse más. Si tu subconsciencia está llena de cizaña, tienes que limpiar primero tu cizaña para que la conciencia crística irradie. Si no, la conciencia crística irradiará, pero también externarás tu parte cizaña que tienes almacenada en tu subconsciencia, sea de tiempos pasados, sea de este moderno tiempo, que es el tercer tiempo. El Padre significa solamente el Espíritu Universal, que está en el cielo y en todo lugar. Pero cuando te dicen cielo, te dicen estrella, Aur Kokabim, la luz de las estrellas, y todos son polvo de estrellas. Todo tu cuerpo está constituido del material estelar, de material de las estrellas, de la luz estelar, la cual no has aprendido a dominar ni siquiera durante unos cuantos milenios. Sigues agazapado en la idolatría, en la perdición, en la inmundicia. ¿Todo por qué? Porque te has confundido y has estado buscando al maestro en un lado, al maestro en otro, y has caído donde nunca debiste caer, en templos, en mezquitas, en sinagogas. Ahí nunca encontrarás la conciencia crística. Por eso, hay de ustedes maestros de la ley y fariseos hipócritas. Ustedes cierran a los seres humanos el reino de los cielos. No entran ustedes ni dejan entrar a los demás. Hay de ustedes maestros de la ley y fariseos hipócritas. Ustedes recorren mar y tierra para lograr la convención de un pagano y cuando se ha convertido lo hacen hijo del demonio, mucho peor que ustedes. Los maestros de la ley y los fariseos, durante los últimos 20 siglos, les cerraron las puertas del reino de los cielos. Se encargaron de todo ello, se organizaron bien. Su culto real no es a Dios infinito. Su culto real de los maestros de la ley y los fariseos hipócritas es el becerro de oro. Están ciegos, más ciegos que tú, mucho más ciegos que tú, y a la vez te han vuelto ciego, para que no logres entrar tampoco al reino de los cielos, para que no encuentres la llave llamada amor, porque una vez que ya encuentras la llave amor divino, amor crístico, amor superconsciente, puedes entrar al reino de los cielos inmediatamente y ese reino de los cielos te vas a dar cuenta que no estaba tan lejos, estaba dentro de ti, pero los maestros de la ley y los fariseos hipócritas cerraron esta llave. Hicieron que no te dieras cuenta, crearon separacionismos, divisionismos, iglesias, templos. Crearon un sinfín de trampas con sus mañas y artijulios para que tú creyeras todo eso y que cayeras en el culto al becerro de oro. Toda religión, todas las religiones que están adorando lo externo, todas las religiones que están adorando simplemente y recitando libros y libros, que agarran la Biblia y recitan otra vez la Biblia, una y otra vez, como máquinas, sin conciencia. Todo eso es falsedad. Todo eso es absolutamente pura falsedad porque te separa del espíritu, te separa ilusoriamente y caes en la dualidad. Hay de ustedes guías ciegos, ustedes dicen jurar por el templo y que no obliga. Pero jurar por el tesoro del templo sí, torpes y ciegos. ¿Qué vale más? ¿El oro del templo o el templo que lo convierte en un tesoro sagrado?
Has construido templos con manos humanas, y dentro del templo has puesto ofrendas, has puesto limosnas para que echen denarios, para que echen monedas. Y dices que esas monedas valen. Dices que esas monedas valen más que el templo. Ni el templo vale ni tus monedas valen, porque Dios infinito no necesita las monedas dentro de un templo. Las monedas no son para Dios infinito, el templo tampoco ha sido para Dios infinito. El templo ha sido para tu religión. Desbarata esos templos, mejoras las casas, a los asilos para los pobres y los niños que andan en la calle. Servirían más que tus suntuosos templos como el Vaticano. Servirían mucho más. Tu templo, el Vaticano, no guarda más que riquezas materiales, pederastía, lobbies gays. Tu templo, el Vaticano, solo guarda cruces de oro, nada más. Pero de ahí en más, puro culto al becerro de oro. No tienes más que decir desde tu templo del Vaticano, no hay nada más, no hay irradiación crística, nunca lo hubo y nunca la habrá. ¿Por qué? Porque solamente serviste a alguien, serviste a un amo. No serviste a Dios infinito, eso es todo. Y tus pastores, que se hacen llamar a sí mismos pastores, solo guiaron a la gente a una fe ciega, a una fe pisciana, a una creencia, pero jamás tocaron el núcleo alma, jamás tocaron el espíritu. ¿Y a dónde va toda esa gente, esas millones de personas que andan buscando la conciencia crística? Van de un templo a otro. En un templo les piden una ofrenda, en otro templo les piden otra ofrenda. En un templo está el dinar y en otro templo hay dinar más grande. Como la supuesta iglesia a la luz del mundo en Guadalajara. Iglesia hecha con dinero mal habido. Y el dinero mal habido que construye un templo no es bueno. ¿Para qué construir grandes iglesias suntuosas? ¿Para qué gastar millones de dólares en eso? Más sería bien de darle ese dinero a la gente en forma de alimentos. Pero has creado templos nada más para la erogación y para el levantamiento en tu pequeño tabique de tu ego. Nada más. No sirven absolutamente para nada más todos los templos creados por la mano del hombre. Por eso es que eres torpe y ciego, por seguir a esos sacerdotes y pastores. Ustedes dicen, si alguno jura por el altar, no queda obligado, pero si jura por las ofrendas puestas encima, queda obligado. Ciegos, ¿qué vale más? ¿Lo que se ofrece en el altar o lo que hace santa la ofrenda? Y el que jura por el altar y por lo que se pone sobre el altar. Y el que jura por el templo, jura por él y por Dios que habita en el templo. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por lo que está sentado en él. El templo está en ti mismo. Tú eres el templo. Tú eres el altar. La ofrenda es que sacrifiques en el altar tu propio ego. Primero sacrifica tu ego antes de intentar dar otras ofrendas. Primero encuentra el templo de Dios en ti, antes de buscar otro templo afuera. Ya deja de perderte en galimatías, ya deja de perderte en bajezas, ya deja de asombrarte con pequeños templos que ha erigido el hombre. Qué grande es el templo, qué grande es el Vaticano cuando volteas a ver el cielo. Mira, tan solo el Vaticano ni siquiera es grande como una estrella. Y hay miles de millones de estrellas y miles de millones de planetas. Qué grande es el Vaticano, qué grandes son tus templos americanos, no son nada. Hay de ustedes maestros de la ley y fariseos hipócritas. Ustedes pagan el diezmo de todo, sin olvidar la menta, el anís y el comino. Y en cambio no cumplen lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Estas son las cosas que deberían observar sin descuidar las otras. Guías ciegos cuelan un mosquito pero se tragan un camello. Ustedes pagan el diezmo y les vale un comino el reino de Dios. No cumplen lo más importante de la ley. La ley, lo más importante no es la justicia, la misericordia y la fe. Eso era antes. Lo más importante de la ley es el amor. La ley suprema es el amor. El amor es superior a la ley de la justicia, en lo cósmico. La justicia es justa, la justicia divina es recta. Pero si te quedas en la justicia, tendrías que pagar muchas y muchas y muchas vidas, todo lo que has hecho en tus vidas pasadas. Mas si te apegas a la ley del amor, si te fundes con ella, dejas todo eso en un instante. Deja todos tus karmas en mí, en la conciencia crística. Déjalos ya en el pasado. Y aprende que en esta ley puedes evolucionar en esta propia vida sin esperar muchas vidas para evolucionar.
En esta misma vida puedes evolucionar hacia la liberación. No necesitas cargar el fardo atado que te han puesto los sacerdotes, los escribas y los fariseos. Necesitas darte cuenta de la ley suprema en este mundo, el amor. Comparado al amor, todas las leyes que rigen los hombres y sacerdotes no son nada. Hay de ustedes maestros de la ley y fariseos hipócritas. Ustedes llenan el plato y la copa en robos y violencias, y por encima echan una bendición. Fariseo ciego, haz que sea puro el interior y el exterior después se purificará también. Está registrado, está escrito, está documentado todas las violaciones hacia niños de los sacerdotes pederastas. Está documentado que los mismos sacerdotes de la Iglesia bendecían las armas en la Segunda Guerra Mundial. Está documentado que mucho dinero que entra al Vaticano ha venido del narcotráfico. Está documentado que el Vaticano tiene acciones en la Coca-Cola, que tiene incluso sangre de víctimas. Está documentado que hay muchos sacerdotes apóstatas servidor del becerro de oro. Nombres los hay, pero estos sacerdotes apóstatas se ocultan tras el Vaticano, que es la mera matriz, la mera irradiadora de la Babilonia en tiempos modernos. Necesitas tumbar el Vaticano interno en ti para que ese Vaticano externo se caiga. Procura limpiar tu interior, que sea puro lo que está dentro de ti. No necesitas enfocarte tanto en el Vaticano para tratar de derrumbarlo. Simplemente encuentra en el interior la pureza que hay en ti, la virtud que hay en ti del amor, de la conciencia cósmica. Encuentra ese amor divino en ti y el Vaticano irá cayendo solo. Si observas ahora, no es lo mismo que hace 10 años o 20 años. Las iglesias están vacías cada vez más. ¿Acaso nada más el monaguillo y el sacerdote se presentan de unas 4 o 5 doñitas del pueblo? La gente está harta de la iglesia, la gente está harta de la religión, la gente está harta de los sacerdotes, de los pastores, de los fariseos. La gente es tonta, pero sabe. La gente puede ser ignorante en el pueblo, pero se da cuenta. Y no puedes no darte cuenta, aún en esta era con tanta tecnología y comunicación, no puedes seguir tan ciego viendo lo que a ojos vistos es de todos. Sacerdotes violadores de niños, ocultados en el Vaticano, sacerdotes que ni siquiera pisan la cárcel, sacerdotes que andan por ahí impunes haciendo más violaciones y más cosas que te diría. Pero si te digo cómo están las cosas de esa Gran Babilonia, de la gran ramera del Vaticano, llorarías de tantas cosas que hacen contra los niños, contra las mujeres. Esos son tus sacerdotes que se pasean con túnicas ostentosas y cruces de oro. Esos son tus gurús que se pasean en Rolls Royce con túnicas suntuosas, haciendo que adores dioses. ¿Y para qué? Para nada, para que al final como mueras con las manos vacías, ni siquiera tienen una pequeña palabra de inspiración para que alumbres tu propio espíritu divino. Siempre te quedas a la esperanza de lo que te va a decir el gurú, y el sacerdote, y el gurú, y el pastorcito. ¿Y cuándo vas a encontrar la propia radiación de tu conciencia crística para que te hable directamente? ¿Cuándo dejarás todas esas galimatías? ¿Cuándo dejarás todas esas palabrerías y todos esos fariseos que ni siquiera saben para dónde se encuentra el reino de Dios? Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, pues ustedes son semejantes a sepulcros bien pintados que tienen buena apariencia, pero por dentro están llenos de huesos y toda clase de podredumbre. Ustedes también parecen exteriormente como hombres religiosos, pero su interior están tan llenos de hipocresía y de maldad. Todos estos sacerdotes, estos maestros de la ley y estos hipócritas fariseos te han hecho solo una cosa: quedarte ciego. Puedes verlos por fuera, bien suntuosos, paseándose en sus carrazos del año. Los puedes ver que te van a dar un sermón. Son grandes oradores también. Son oradores religiosos, fariseos religiosos. Grandes oradores motivacionales que cuando sales de con ellos sientes que algo ha pasado, que has sentido inyectado con algo, pero ni siquiera respetan el mandamiento de no matarás. Están tan huecos, o a lo mejor más huecos que tú. Por dentro su huevo luminoso ni siquiera tiene luz, están apagados. Su alma ni siquiera tienen alma, son solo máquinas andantes que saben repetir palabras bonitas para que te enganches.
simplemente y para que les des el diezmo, para que les des la ofrenda, pero nada más. ¿Cómo sales del templo igual que entraste, con el alma vacía, sin radiación, sin nada de conciencia alma, sin nada de conciencia del cuerpo álmico? Simplemente sales igual, como una máquina entraste a sus templos y como una máquina saliste nuevamente y al siguiente día sigues trabajando como una máquina. Hay de ustedes maestros de la ley y fariseos hipócritas. Ustedes construyen sepulcros para los profetas y adornan los monumentos de los hombres santos. Ustedes dicen, si nosotros hubiéramos vivido en tiempos de nuestros padres, no hubiéramos consentido que mataran a los profetas. Así que ustedes mismos lo confiesan. Son hijos de quienes asesinan a los profetas. Terminen pues de hacer lo que sus padres comenzaron. Si la conciencia crística viene encarna en este planeta nuevamente los descendientes de los que crucificaron a Jesús el Cristo lo volverían a hacer gustosamente. Si el Cristo se presentara ante ustedes en este planeta, nuevamente ustedes lo crucificarían. Ya ni siquiera lo crucificarían. Así como están ustedes de violentos en este planeta hoy en día, ¿sabes lo que harías? Mejor cargarías una pistola y terminarías más rápido. Porque si eres, cobarde te has vuelto por la raza de víboras, cobarde te has vuelto, para no irradiar la propia luz de tu corazón, para no irradiar el amor. Te has vuelto demasiado cobarde y mal pagado por los egos, eso es todo. Serpiente y razas de víboras. ¿Cómo lograrán escapar de la condenación del infierno? Las palabras de Jesús amonestan fuerte, a veces son palabras de fuego, a veces pueden herirte, pero no te llenan a ti, sino a la falsedad que hay en ti, a esa dualidad que dices que tú eres. Tú no eres dualidad. Sal de ese espejismo ilusorio. Tú nunca eres dualidad. La dualidad se ha impuesto en ti a través de la mente ego, eso es todo, pero la mente ego que te hace creer en la dualidad no es tuya, es solo la mente ego. No le creas nada a la mente ego. La mente ego es mentirosa de por sí. La mente ego le gusta extraviarte. La mente ego está programada. La mente ego simplemente viene de parte de las serpientes, de la raza de víboras, más conocidos hoy en día como reptiloides, más conocidos hoy en día como arcontes. Esa raza de víboras, esas serpientes, son las serpientes negras, las serpientes malas. Jesús también amonestaba a sus propios discípulos de tener cuidado con las serpientes, con la raza de víboras. Mira que en este planeta han existido la raza de víboras desde antaño y no te das cuenta. Tenemos que señalar a la raza de víboras para que te des cuenta quiénes son ellos, qué hacen ellos, qué es lo que quieren esos arcontes. Pues ellos han jurado, han roto su vínculo con el Espíritu Divino Universal y han jurado la maldad siempre. Se han entregado a la sombra. La sombra ha sido creada, no por Dios infinito, sino por ellos mismos. Mira que en este universo ha existido por el infinito y hubo un tiempo dentro del infinito, un tiempo sin tiempo donde estos seres fueron un experimento fallido de la creación. Al principio eran tan buenos como lo que podían ser, pero también eran seres dotados de inteligencia. Y usaron mal esa inteligencia para perderse a sí mismos y con ello perder a los demás. No solamente estás tú, también hay otro tipo de seres de gran belleza y seres también que se han vuelto fealdad, porque Dios no tiene fealdad en su existencia, en su creación. Esta creación que ves en este planeta es una creación ficticia, una creación falsa de la propia raza de víboras. Todo este sistema que ves a tu alrededor, todo este sistema de domesticación, toda esta jungla que ves a tu alrededor, ha sido creada por la raza de víboras para que no te des cuenta de la conciencia crística, de la conciencia cósmica, del amor universal, porque una vez que estás en el amor universal, la raza de víboras nada puede hacerte. ¿Y cómo han de escapar del infierno esa raza de víboras? Jamás van a escapar porque ellos no quieren escapar. Ellos mismos han creado el bajo astral, ellos mismos se han vuelto la raza de víboras y quieren jalar a la humanidad a ese bajo astral, del cual ellos no van a salir jamás, ni siquiera al final del Mahavantara, pues a eso se han ganado. Recuerda la ley cósmica, lo que siembras cosechares. Desde ahora les voy a enviar profetas sabios e instructores, pero ustedes los degollarán y crucificarán y otros los
Azotarán en las sinagogas o los perseguirán de una ciudad a otra. Es lo que siempre hace el hombre cuando una conciencia viene despierta, cuando una conciencia crística encarna en este planeta, cuando un profeta les habla al pueblo. ¿Qué es lo que haces inmediatamente? Dudas. ¿Y qué es lo segundo que haces? Reaccionas con violencia. ¿Por qué? Por tu mente ego. Nada más. Por tu supuesta dualidad. Y lo digo supuesta porque en el momento en que abraces el amor infinito, esa dualidad va a desaparecer inmediatamente. Simplemente te hace creer que tiene poder, pero no tiene más poder que tú, porque tú eres conciencia, solo que tu conciencia está dormida. Tu conciencia quiere despertar, pero tú no la dejas porque te has ido demasiado a tu yo secundario y lo has inflado demasiado. Eres un súper pequeño ego inflado arriba de un tabique. Bájate de ese tabique y escucha la voz de tu propio corazón, para que ya no estés azotando en tus sinagogas, en tus templos, aquellos que verdaderamente son los profetas de Dios, porque tú siempre piensas que Dios no existe. No es que no exista, es que tú no lo has buscado en tu propio corazón. No es que Dios no exista. Y todo mundo, filósofos, incluso de la escuela de Gurdjieff, incluso por acá y por acá, por acá y por allá, Dios es un número, Dios es un peso, Dios tiene medida. Mira, Dios simplemente es tan sencillo que no tiene peso, medida ni forma. Dios es simplemente pura conciencia divina universal. Y no puedes medir la conciencia universal aunque seas el hombre más inteligente y más despierto de la Tierra. ¿Cómo vas a medir el infinito y definir el infinito si es infinito en sí mismo? Y al momento de decir infinito lo tergiversamos, lo trivializamos. Creemos que tenemos una noción o una idea de lo que es el infinito al definir la palabra infinito. Pero la palabra infinito nada más es infinito. Y Dios es infinito. Dios es inmanente. Dios es trascendente. Porque su propia creación la trasciende a sí mismo. Dios ha creado esta creación. Pero esta creación no puede sujetar a Dios, ni estas leyes pueden sujetar a Dios. Ni siquiera la ley cósmica puede sujetar a Dios. Mas Dios puede venir a su creación, puede venir y hablar a su propia creación porque es la creación de Dios infinito. Y si no te gusta la palabra Dios, déjalo a un lado y podemos decir Espíritu Universal. El Espíritu Universal ha creado en esta creación para deleitarse a sí mismo. Él es el único y el amado al que debemos de seguir. No las religiones. Todas las religiones en esta era de Acuario te van a separar los unos de los otros. Todos los caminos indigenistas te van a separar a unos de los otros y te van a perder por vidas. ¿Qué ganas con perderte por vidas y perdidos han dado por muchas vidas? Se trata que despiertes aquí ahora y que alcances tu propia salvación, que es cristalizar tu cuerpo astral e ir más allá del Girgulín. Solo eso, lo demás son solo palabras de los pastorcitos y fariseos hipócritas. Pues tiene que recaer sobre ustedes toda la sangre inocente que ha sido derramada en la tierra, desde la sangre del santo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías, al que mataron en el altar dentro del templo. En verdad les digo que esta recaerá sobre la actual generación. Lo que tú haces a otro ser humano te repercute inmediatamente. Si robas a otro, te estás robando a ti mismo. Tú no lo ves por tu estado inconsciente en el que nadas en tu mente dualidad. En tu mente impuesta Horus Satán, que crees que tiene poder sobre ti. Si tú hieres a otro con la palabra, te estás hiriendo a ti mismo. Todo lo que tú lanzas a los demás se te regresa como un espejo. Es la ley de causa y efecto. Si tú derramaste sangre, sangre pagarás. Si tú derramaste sangre inocente, y mira que los animales son los hermanos más inocentes. Son hermanos menores y aún así derrama su sangre día a día. Miles de años lo has hecho. Al principio, cuando cayó el pueblo judío, adoraban al becerro de oro y le sacrificaban vacas. Y hoy en día sigue sacrificando las vacas en honor al becerro de oro. Y el lamento de los mismos animales llega hasta el templo, hasta el trono de Dios, hasta el cielo mismo. ¿Y quién hace caso? El cielo. Las estrellas lo pueden escuchar, mas el hombre se ha vuelto Mas el hombre se ha vuelto a su conveniencia sordo para no oír el lamento de los animales. Pero la sangre de animales que también derramas, que son tus hermanos menores, la pagarás. Aunque no lo quieras creer, la pagarás. Porque no se trata de creencias, no se trata de fe, se trata de leyes precisas y exactas. Causa y efecto, lo que tú siembras cosechaste. ¿Qué estás sembrando en este planeta? Pura sangre. ¿Para qué sangre? Para sembrar más violencia, más odio, más celos, más separacionismo, más divisionismo los unos de los otros.
nosotros? ¿Qué tan atrasado estás en este planeta que a pesar de toda tu tecnología de la cual te ufanas como científico, de la cual te ufanas de maravillas hasta de criptomonedas? ¿Qué tanto tienes en este planeta en tecnología? Hasta ya estás pensando en cochecitos voladores y demás, pero aún no te quitas lo primitivo, aún no te quitas lo burdo, aún consientes que siga derramándose sangre, no solamente sangre humana, no llenas con los humanos y también vas y derramas la sangre de los animales solo por diversión. Ve a los cazadores, parecen gente simple, parecen gente sencilla, pueden matar un animal sin sentir nada, pueden llegar a su casa y comer esa carne del animal y no sienten nada, y ellos mismos se pueden considerar buenos religiosos y creyentes de Dios. ¿Dónde está la congruencia cuando crees que un cazador máquina, con la sangre que ha derramado, no la pagará? También la pagará, porque lo que sembró cosecharás. Si sembraste dolor, dolor cosechaste. ¿Cómo te arranco yo del dolor que cosechaste? Solo hay una vía, el arrepentimiento, teshuva. Pero el arrepentimiento no te salvará completamente. Necesitas liquidar ese karma para volverte más útil, para ya no estar pegado a la tierra y poder ir al reino de los cielos. No puedes ir al reino de los cielos, pero los contemplas pegados desde la tierra. Cuando si tu alma estuviera pura, limpia, cristalino, cuando si hicieras realmente actos de bondad, cuando si realmente te movieras por la karma yoga, cuando si realmente te movieras por el servicio, podrías estar tan ligero que flotaras sobre la tierra 1 metro por encima del suelo. Jerusalén, Jerusalén, tú matas a los profetas y apedreas a los que Dios te envía. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como las gallinas recogen a sus pollitos bajo las alas y por eso no lo has querido? Por eso que se quedarán ustedes con su casa vacía, porque ya no volverán a ver hasta el tiempo en el que diga bendito sea el que viene en el nombre de Adonai. En los tiempos antes de la venida del Cristo, no de Jesús, de la venida del Cristo. Nunca confundas a Jesús con el Cristo, no hagas eso. Jesús es el iniciado más alto de aquella época del era de Piscis que encarna, que llega a un nivel de preparación donde puede encarnar la conciencia crística y la conciencia crística, la mente crística se conecta a Jesús. Mas la conciencia crística ya existía antes que Jesús. Jesús simplemente vino a ser una especie de voz por la cual salía la conciencia crística a raudales, llenaba los pueblos, los seguían por miles, incluso los mismos sacerdotes apóstatas eran convertidos, las prostitutas, los mercaderes y los cambistas. Jesús amaba a los niños, no hacía lo que los sacerdotes violadores de allá de Europa, los sacerdotes del Vaticano, violando niños. ¿Qué es eso? ¿Por qué no reaccionas? ¿Por qué no te prendes por dentro? Porque como dice Jesús, por eso es que quedarán ustedes con su casa vacía. ¿Sabes qué es tu casa vacía? Es tu autoconciencia y no tienes nada de autoconciencia. Si te pregunto por tu autoconciencia en este momento a miles de millones de personas y les pregunto qué es la autoconciencia, ni siquiera me van a decir que conocen esa palabra. No conocen ni siquiera lo que es la conciencia, menos vas a comprender lo que es la autoconciencia. Porque estos sacerdotes, escribas y fariseos y maestros de la ley te han dejado tan vacío. Te han robado toda tu casa y toda tu energía. Te han robado toda tu fe. Ahora ellos se pasean suntuosos. Hay pastores americanos que tienen millones de dólares y siguen pidiendo dinero. ¿Y qué hacen con ese dinero? Deleitarse con sus prostitutas. Eso es todo. Jerusalén. Jerusalén es el pueblo de los elegidos y siempre lo será, porque los elegidos del Espíritu son los que han alcanzado la conciencia crística, los que han alcanzado la conciencia astral superior. Fuera de ahí, ustedes no son de Jerusalén. Jerusalén no es un pueblo físico. Jerusalén es un pueblo espiritual. El verdadero pueblo de Dios, del Dios verdadero, del Dios incognoscible que está dentro de ti. No de toda esa bola de montones de perfidia de dioses falsos, de estatuas. Eso no sirve. La Virgen de Guadalupe no sirve. Un hombre crucificado en un palo no sirve. Eso es de antaño. Eso no sirve. Pero ¿por qué no quieres escuchar la palabra crística? ¿Por qué no quieres sanarte con la palabra crística? Por todos estos sacerdotes, escribas y maestros de la ley que te han dicho que el Cristo, que la conciencia amor, si así le quieres llamar, esa conciencia amor es falsa. Esa conciencia amor pertenece a una raza de víboras, a un arconte. Entonces muchos te pierden, te hacen creer que el Cristo es nada más un diseño de la mente arconte. ¿Sabes por qué te hacen creer eso de la mente arconte? Porque ellos están atrapados en la mente arconte. El mismo que Cristo hablaba a sus discípulos de los arcontes, del demiurgo Yandabaoth. Sí,
pero a los discípulos, no a la gente, no a los gentiles, no a los paganos. El Cristo mismo también le hablaba a los paganos, no a los paganos, no a los estudiantes, a los discípulos. Si tú no tienes la estatura de un discípulo de Cristo y quieres enseñanzas de los discípulos de Cristo, primero conviértete en un discípulo de la mente crística para que recibas enseñanza de la mente crística. No necesitas a youtuberos para saber lo que es un arconte. Una vez que estás en la conciencia crística, tú ves a los arcontes y andan aquí en la tierra caminando como tú. Andan aquí sobre cuerpos humanos, sí, pero esos arcontes los puedes desterrar de ese cuerpo. Puedes sacar incluso demonios de cuerpos, arcontes de cuerpos. Tú lo puedes hacer cuando estás irradiando la conciencia crística del amor universal, porque el arconte tiene una debilidad muy fuerte y es su perdición, y es donde siempre le ganas. Los arcontes y los demás seres que están junto con la raza de víboras no les gusta el amor. Los destruyen, porque el amor no tiene miedo. Oh Jerusalén, Jerusalén, tú matas a tus profetas y apedreas a los que Dios te envía. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como las gallinas juntan a tus pollitos bajo las alas y no lo has querido tú? Hay una Jerusalén exotérica y una Jerusalén esotérica. La Jerusalén esotérica ahorita ya son armamentistas. Son judíos millonarios, megamillonarios, y están dedicando todo al sistema satelital, al sistema de comunicaciones, al sistema militar. Mira para dónde se fue el pueblo judío que se ufanaba ante todos de ser el pueblo elegido del Dios verdadero, que no quería adorar ningún Dios externo, ningún Dios hecho con manos humanas. Mira dónde se ha ido, al culto al becerro de oro. No salieron de allí, no van a salir de allí. ¿Por qué? Porque están atorados. ¿Por qué? Porque han elegido. Porque finalmente tienes tu voluntad y tu voluntad se respeta. Pero si lo que hace el pueblo judío exotérico, la Jerusalén exotérica, matándose unos a otros entre judíos y palestinos, matándose por territorios de tierra, ¿tú crees que han de heredar el reino de los cielos que está en el infinito? Ni siquiera los sacerdotes, ni siquiera los rabinos saben para dónde queda el reino de los cielos. Empieza a preguntar a tus rabinos para dónde queda el reino de los cielos, para que te des cuenta cuán dormidos y cuán máquinas están también, aunque se digan judíos. ¿Para qué quería la conciencia crística juntar a esos pollitos? Tú eres el pollito. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina recoge a sus pollitos? Tú eres el pollito en esta jungla. Tú eres el pollito en esta Jumanji. Y como pollito estás muy desprotegido. Al menos la gallina, cuando intentas agarrar un pollito, la gallina inmediatamente se te avienta. Inmediatamente va a luchar por sus hijos, aunque mates a la gallina. Pero la gallina no dejará que toques a sus polluelos. Y tú lo verás y reaccionarás y no querrás juntar, porque ves a la gallina molesta, enojada porque te metes con sus polluelos. Pero tú no has querido ni siquiera que los polluelos crísticos se conjunten alrededor de la conciencia crística, porque entonces ellos también se vuelven conciencia crística. Eres malo a más no poder, eres ciego a más no poder, eres sordo a más no poder. Y como eres malo, ciego y sordo, mejor te pones a adorar dioses y a crear divisionismo en este planeta. Te haces llamarte maestro a ti mismo para que los demás te sigan, y cuando te vas de este planeta y desencarnas, ¿a dónde van tus discípulos a parar? A los lobos disfrazados de ovejas, porque no los supiste llevar a la conciencia crística. Por eso se quedarán ustedes con su casa vacía, porque ya no me volverán a ver hasta el tiempo en que diga: bendito es el que viene en el nombre del Señor. Adonai. Adonai simplemente quiere decir mi Dios interno. La conciencia crística ha de emerger. La conciencia crística apareció a Moisés y le dijo: yo soy el que soy en el primer tiempo. La conciencia crística apareció entre los hombres y les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la conciencia crística apareció aquí en México en el tercer tiempo. Y vino una y otra vez. Primero vino de una forma con pastores sencillos, con gente sencilla, cuidadores de vacas y de chivas en el desierto.
Luego vino ante la gente, ante unos pocos que estaban ahí esperando, gente simple, gente de ciudades de los Méxicos de los 60s, y también esa conciencia crística los vio que no estaban preparados y profetizó que vendría 4 generaciones después. Y la conciencia crística en este tercer tiempo, el cual florece, en medio de incertidumbre donde tú tienes miedo, donde tú tienes desaliento, donde tú tienes zozobra al ver todo este comercialismo que están haciendo, donde tú ves todo este galimatías, toda esta Babel que están tejiendo a tu alrededor mundialmente, todo este intento de control mundial, religioso, político y social. Ve que la religión hasta dónde llegó. La religión ya no es útil en este planeta. Hay que dejar a la religión y abrazar la religión suprema que es el amor. Una vez que abraces el amor no necesitas ninguna religión. Has llegado a la verdadera religión del Padre, que es el Espíritu Infinito Universal. Entonces ya no te pierdes. Entonces el amor es recto. Entonces el amor es puro, entonces el amor te lleva fluyendo, entonces ya no es necesario el sufrimiento consciente. Hasta ese momento llegaste por el sufrimiento consciente, pero el sufrimiento consciente no es para siempre ni es para todos, es para almas que han delinquido, es para almas que se han ensuciado. Sí, porque tu cuerpo se ensucia, tu mente se ensucia y tu alma también se ensucia cuando no vas por la vía del amor. A lo mejor el camino del amor no es muy conocido para ti o muy interesante porque prefieres el camino de la Nani Yoga, el camino del intelecto, pero con el intelecto jamás te iluminarás. Sí se puede prender tu intelecto, pero tu corazón está apagado. Y si tu corazón está apagado, toda tu casa está vacía. Y si tu casa está vacía, si en tu casa no hay luz, ¿qué hay en tu casa si está vacía? Nada. ¿Quién robó esa casa? Los ladrones. ¿Cuáles ladrones? Los egos, los yoes. ¿Y quién maneja los yoes? La raza de víboras. Eso es lo que quieres saber, en simples palabras. Te hablo en este lenguaje religioso porque a veces no me entiendes el lenguaje simple. El lenguaje del mismo pueblo te quejas de que te hablo el lenguaje del mismo pueblo, de la misma masa. Pero tú perteneces a la masa y cuando quieres mensajes más elevados, cuando quieres cátedras de irradiación física más elevada, no estás preparado. Te dices parvulito. ¿Cuánto tiempo vas a ser parvulito y cuándo te vas a volver un verdadero estudiante de la conciencia crística? ¿Cuándo te vas a volver un verdadero discípulo de la conciencia crística para que te acerques cada vez más? Porque como parvulito te hablo y estás muy lejos. Muy, muy lejos. ¿Acaso estás allá entre la masa, entre miles de millones de máquinas? Y te hablo como parvulito y no me escuchas, porque estás muy lejos. Pero cuando te vuelves un estudiante, que agarras el camino y que quieres estudiar más esa conciencia crística que está en tu propio ser, entonces te vuelves un estudiante, mas no te has vuelto un discípulo. Cuando te vuelves un discípulo de la conciencia crística, que dejas todo para estar llenándote de esa conciencia crística, así como te dedicas mucho a tus criptomonedas durante horas y horas y días a investigar de las criptomonedas, así deberías de dedicarte lo doble o lo triple de tiempo en irradiar el amor, en hacerte receptivo a la conciencia cósmica, pero no lo haces, haces todo exactamente al revés. Este mundo parece un espejo al revés. Haces algo con la mano izquierda y parece que lo hiciste con la derecha. Haces algo con la mano derecha y parece que lo hiciste con el pie izquierdo. ¿Por qué lo haces todo al revés? Porque estás atrapado en la ilusión de la mente de dualidad, la misma... El mismo sistema, la misma Babilonia, la misma jungla te ha impuesto esa mente de dualidad. Entonces te empiezan a alejar cada vez más del amor. Naciste como gota de océano infinito del amor universal sintetizado en un microcosmos. Porque eres microcósmico. Comparado a toda la grandeza y magnitud del infinito, eres un microcosmos. Un pequeño grano de arena en el arenal de la creación. No te sientas tan grande, pero tampoco te sientas pequeño. Porque cuando ese pequeño grano de arena se enciende del amor puro y universal, entonces pasa a formar parte del universo luminoso, del universo de luz, mientras los demás están atrapados en un universo de sombra, en una Jerusalén exotérica, en una Jerusalén armamentista, en una Jerusalén que pelean unos con otros. ¿De qué te sirve la ley de Moisés si ni siquiera eres capaz de respetar el mandamiento de Moisés que te dice no matarás? ¿Cómo puedes matarse los unos a los otros y cómo pueden estar ustedes en Medio Oriente? Peor que las bestias, con los libros sagrados en la mano, a los cuales les llamas sagrados. Es que has perdido lo sagrado dentro de ti, que ahora los libros, como la Biblia y como otros libros que no quiero nombrar porque es peligroso nombrarlos en este planeta,
ya que esos libros no son sagrados, son libros de control del sistema. Los libros son libros, pero hay mucha gente de lobo disfrazados de oveja que sirven a la raza de víbora y a los arcontes que mal emplean los libros. Entonces los hacen a su conveniencia porque son fariseos. La misma raza de víboras son ciegos, están ciegos. Sus ojos son de maldad, sus ojos son de venganza, sus ojos son de ira, sus ojos son de separacionismo. Ve a los ojos de un servidor de los serpientes para que veas lo que son sus ojos. Velos y profundiza más allá de su físico. Si es que tienes algo en tu casa, si es que tu casa está prendida. Todos los jóvenes me dicen, háblanos del amor, háblanos del amor. ¿Sabes por qué los jóvenes quieren que les hables del amor en este tiempo? Porque en sus casas no hubo amor, así como en tu casa tampoco hubo amor. Es muy raro en las casas en este planeta, es muy raro donde se crean los niños que haya verdadero amor. Siempre hay dualidad, siempre hay conflicto entre el madre y la padre. ¿Por qué? Porque ellos mismos no encontraron amor, porque sus mismos padres y madres no encontraron el amor. Y era lo más simple de encontrar, pero lo más simple lo vuelves complejo. Lo más simple, se te entregan 4 letras para que las analices, para que las estudies, para que las disecciones letra por letra, así tanto te gusta en tu neurocircuito 3, pero nunca sientes la palabra amor. Puedes hablar mucho del amor, pero ¿cuándo está el amor en tu corazón? Nunca. Nunca. Pero los jóvenes ya están hartos de tantas escalas e hidrógenos, tantas palabras y libros y libros y libros, y que por acá y que por allá, y que ahora Vishen Lakiani, y que ahora Sharadguru, y que ahora sabe quién fulano de tal, y que ahora Amaro, y que ahora el otro y el otro, pero nunca encuentran el amor en sí mismo. Siempre vas a andar buscando un youtuber que te diga la verdad. No lo vas a encontrar. La verdad solamente está dentro de ti. Y si no encuentras la verdad en tu propio corazón, no la vas a encontrar en ningún lado, en ningún templo, en ninguna mezquita, en ninguna sinagoga, en ningún gurudwara, en ningún libro que llama sagrado. Los libros solo son libros, y si los analizas bien, son letras con espacios vacíos. Pero le has dado demasiadas interpretaciones erróneas debido a que vives como una máquina. No es que hayas nacido como una máquina, porque yo he visto niños recién nacidos durante muchos años en esta vida. He visto niños pueblerinos de pequeños pueblos, pero nacen como grandes seres crísticos. ¿Quién los vuelve máquinas? Sus propios padres. ¿Quién te inserta los egos? Tus propios padres. ¿Cuántos egos te insertaron? ¿Cuántos programas erróneos? Cientos de ellos. ¿Y cómo vagas con la vida? Insertado de programas erróneos en tu propia mente. Y así tu propia mente se hizo dualidad, cuando tu mente también venía pura. Cuando tu mente también ya venía crística. Despierta. Eres una semilla de amor divino cuando llegues a este planeta, pero inmediatamente todos a tu alrededor te intervienen. Todos a tu alrededor trabajan para esos magos negros inconscientemente, para esa raza de víboras para la cual trabajan los magos negros. Y es útil y necesario que como estudiante, que como parvulito, que como discípulo se te señale la raza de víboras para que tengas cuidado con ellos, porque son muchos y están entregados a ellos y han hecho un pacto de rebelión donde jamás se querrán unir de nuevo al divino, al único, al amado. No se quieren unir al amor universal. Esa es su pelea en este planeta, siempre, y lo seguirá siendo. No sabemos hasta dónde va a llegar esta pelea, porque estamos en medio de una pelea. Estás en medio de una guerra y no quieres tomar bando. Quieres permanecer
pasivo, creyente como en la era de Piscis. A Dios se le ha pedido, a Dios se le ha adorado, pero jamás se le ha estudiado. Y en esta era de Acuario es necesario estudiar a Dios. Estudiar a Dios, deja que los ateos digan que no hay Dios. El mismo impulso, la misma fuerza vital que los anima y que les hace decir que no hay Dios, esa misma fuerza vital que está animando ese cuerpo es un diseño de la vida universal que llamas Dios. Pero ellos están perdidos nada más en su pequeña mente nublada. ¿Y por qué está nublada esa mente que dice que no hay Dios? Esa persona que dice no hay Dios simplemente es una máquina. No le hagas caso a las máquinas. Dios es comprobable, Dios es existente, Dios es medible. Lo puedes medir aquí en la tierra como en los cielos. Si es que tienes la suficiente inteligencia y capacidad multidimensional de la matemática multidimensional infinita para poder medir al absoluto. ¿Quieres medir al absoluto siendo un grano de arena? Primero vuélvete el absoluto mismo, para que como grano de arena no quieras medir al absoluto. Deja que el absoluto se mida a sí mismo. Todo lo que han querido comprender los hombres en este planeta, y son los hombres, los llamados iluminados. ¿Qué han hecho los iluminados? Tratar de medir a Dios. ¿Y qué han logrado? Nunca lo encontraron. Es mejor simplemente amar. Tu creencia es que el absoluto no ama. Entonces, ¿tú por qué sientes amor? ¿Alguna vez en tu vida debiste haber sentido amor? No importa que seas un criminal y estés preso en la cárcel. Yo no vengo con los electos ni con los ricos que puedan pagar mi tiempo estando ahí. Yo puedo ir contigo a la cárcel y también platicar contigo y también a los hospitales. De hecho, lo hago. Solo que lo hago bajo otras facetas, en otras antenas receptoras, en otras personas. Lo hago y estoy allí en silencio sirviéndote. ¿Dónde está tu queja entonces? Y muchos criminales son más conversos que la gente común. La gente común habla y señala a los criminales, pero ni siquiera se convierten, ni siquiera llegan a la conciencia. Es más fácil que un criminal se vuelva un converso, que una gente común que camina como máquina y vive como máquina se convierta a la conciencia crística. Porque la gente que piensa que está libre, realmente está en una prisión, adentro de sí misma. Y los que están en una prisión ya saben lo que es estar en la prisión y quieren libertad. Tal vez ahí los caminos de la vida los llevaron los malos caminos y los caminos mal habidos y que siempre va. Porque tú sabes cuál es el mal camino, siempre lo has sabido. Dentro de ti hay una conciencia moral interna. Yo no me refiero al moralismo externo. Yo nunca te hablo de moralismo externo porque todo el moralismo externo es pura podredumbre. Toda la supuesta moral de la gente es pura podredumbre. La gente te habla de moral mientras están masticando sangre de animal. La gente te habla de moral mientras ellos mismos lastiman a sus hijos, mediante matan a otros con palabras. Ellos te hablan de la moralidad, ellos son tus jueces que te censuran. La gente te habla disfrazándose de sacerdotes de moralidad y te señalan en el púlpito a los inmorales, cuando ellos mismos son violadores y pederastas de niños, cuando ellos mismos roban al pueblo. La palabra crística no necesita robar al pueblo, la palabra crística no viene a pedir, viene a atar. Pero no confundas que es dar. Este mundo está lleno de un interés por el dinero. Y el dinero no es malo, pero el dinero está siendo mal encausado. ¿Por qué nunca haces esas obras buenas con el dinero si ya sabes la ley del 3? Cada que haces una obra buena se te multiplica por 3. Cada que tú haces un acto bueno se te multiplica por 3. Es tu dharma. Así como has hecho cosas incorrectas y te lo has multiplicado por 3 a ti mismo. Si robaste, eso que robaste lo vas a pagar 3 veces más. Tal vez no en esta vida, pero en la otra. Pasarás gran miseria para que aprendas, para que entiendas que no debes robar. Porque en el primer tiempo se te dijo no robarás. Pero eran 10 leyes y se te hicieron demasiadas 10 leyes. Moshe Rabenu solamente llegó al 5º nivel. Jesús el Cristo llegó al 7º nivel. Así es que no se reformó la ley, no se derogaron las 10 leyes. Simplemente las 10 leyes se sintetizaron en una sola ley para que se te volviera más simple, y esa ley nada más tiene 6 palabras para que la realice este conjunto de humanidad. Amaos los unos a los otros. ¿Qué has hecho? Se te ha vuelto muy difícil 6 palabras. Te voy a dejar nada más una palabra en este tercer tiempo. Ama. A ver si esa palabra de 3 letras la puedes realizar. Ama, y entonces te volverás un estudiante de la conciencia crística. Ni siquiera discípulo, estudiante, porque si no entras con amor a la conciencia crística, jamás vas a ser un estudiante. Pero si no realizas el amor, jamás vas a ser siquiera un ser humano. Por eso es que te tienen así, tan apagado, tan oprimido.
tan inyectado, tan asustado. La conciencia crística no tiene miedo. Es como cuando te dije en el segundo tiempo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, es decir, la voluntad de Dios infinito, es decir, la voluntad de Dios infinito, inmanente, trascendente, todopoderoso, y que está también dentro de ti, porque siempre te digo, Dios está en todo lugar, en el cielo como en la tierra, como en las estrellas. Eso significa que también está dentro de ti, pero tú no vibras la sintonía a Dios. Es como el radio de los 60s, de 1960. Es como el radio de los 60s, de los 80s, que le tenías que mover para que diera bien la señal la antena. Si la antena estaba movida para un lado diferente, a un punto cardinal diferente, no alineaba. Tenías que mover la antenita del radio. Hoy es más moderna la tecnología, pero a pesar de que sea la moderna la tecnología y tengas la radio en YouTube, hoy en día si no alineas la antena y si en YouTube no seleccionas la canción adecuada, no la va a tocar. Tú mismo eres esa antena del radio de los 60s, que alineabas el radio y tenías que moverle preciso, exacto, para que sintonizara la señal, y entonces la música se escuchaba bien, entonces Juan Gabriel se escuchaba bien, entonces Lupita D'Alessio se escuchaba bien. Soy una leona dormida, pero muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos muchos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Cuál es aquel día al que se refería a la conciencia crística en los labios de Jesús? En el tarot evolutivo neotolteca te decimos que la palabra Jesús simplemente quiere decir la personalidad y el espíritu iluminado. Entiende la palabra Jesús así para que no te pierdas en la mente dual, porque hay muchas personas que están hablando a nivel internacional, mucho youtuber que te está diciendo supuestamente lo que es Jesús. Mira, no necesitas hablar de otros planetas ni de vidas allá en otros planetas. Mira, cuando la conciencia crística no está en este planeta, hasta de otros planetas vienen a escuchar la palabra de la conciencia crística. Entonces, ¿qué es aquello que dice Jesús? Muchos dirán en aquel día, Señor, Señor. ¿Cuál es aquel día? El tercer tiempo. El tercer tiempo. Porque hay sirvientes de la conciencia crística en este planeta por miles. Me atrevo a decir que por millones. Me atrevo a decir que 4,000 millones de personas en este planeta siguen la enseñanza crística. Pero los han perdido los lobos disfrazados de abeja. Tus sacerdotes, tus pastores, tus maestros de la ley los has perdido a todos. ¿En dónde? En la mente ego. Mas no todo el que dice Señor, Señor. No profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos muchos demonios fuera y en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces les declararé ese día. ¿Cuál es ese día? El tercer tiempo. Apártate de mí, hacedor de maldad. Eso es muy bueno porque hay mucha gente curando en el nombre del Cristo. El Cristo cura y su ego cobra. Su ego tonal cobra. El Cristo cura pero su ego tonal cobra. Y después cuando se den cuenta que la conciencia crística anda caminando en carne y hueso en este planeta, porque eso lo puede hacer la conciencia crística, te puede decir, mira, aquí estoy, tócame para que veas, ¿verdad? Para que sientas, tócame para que sientas la radiación del amor universal, pero tócame, acércate más. ¿Por qué tienes miedo de acercarte? Entonces dirás, no, si te conozco. Entonces no estabas dormido como los demás. Entonces ahí andabas sanando en el nombre de la conciencia universal del amor. Entonces andabas sanando y cobrando. Entonces andabas convirtiendo a otros a tu ideología. Pero entonces cuando viste la verdadera conciencia crística, dijiste, aquí estoy. ¿Aquí estoy dónde? Apártate, hacedor de maldad. Todavía estás muy trabado en la mente dualidad. Todavía estás en la mente dual y no hay dualidad. Cuando estás en la conciencia crística no hay dualidad. Eso no quiere decir que no haya yo, que no haya tú. La India se perdió. La India se perdió hace 10,000 años totalmente. La India era un país de rishis, de grandes videntes, de maharishis. La India era un país de grandes Budas, pero Buda es la luz del mundo, la luz de Asia. La luz de Asia, de todo Oriente, es Buda, el sostén de aquellos tiempos. Y aún recuerdan la luz de Buda, pero Cristo es la luz del mundo. Por eso es que Cristo, la luz del mundo, cuando llega al planeta nuevamente la conciencia crística, inmediatamente hay algo que se siente.
Inmediatamente hay algo que radia, inmediatamente hay algo que explota en ti. Buda es más callado y silencioso y siempre va a ser la luz respetable de Asia. Pero Cristo viene siendo la luz del cosmos, la luz del reino, la luz del sistema solar y la luz del universo. Y si no me lo crees, métete por dentro en tu cuerpo espiritual y pregunta por dentro, porque no eres como la masa. Ahora, como no quiero que estas cátedras nada más queden para una sola ocasión, te voy a dar espacio debido jugando esta tecnología. Ahora te comprendo más porque en otros tiempos, en el México de los 60, cuando andaba aquí hablando entre la gente estaba ante mí. Estaban escribanos conmigo y estaban grabadoras conmigo y tienen mis palabras y son exactamente las mismas. Yo no cambio, soy eterno, conciencia eterna de amor. Simplemente agarro aparatos receptivos, cerebros preparados en la conciencia crística y que han pasado ordalias y pruebas que muy pocos se atreven a pasar, pero todos tienen derecho a manifestar la conciencia crística cuando pasen las pruebas. Incluso a los videntes de aquí de México de este tiempo moderno se les está pidiendo que pasen las pruebas y que vayan al mismísimo desierto. Incluso Matilde Fernández de Ariciaga también fue al desierto donde vivía señor Peyote. Tú sabes a qué me estoy refiriendo en ese momento, pero habla, hermano, y dime, ¿cuál es tu congoja? ¿Qué es lo que quieres decir? Estoy aquí para escucharte y leerte, estoy aquí para servirte en lo que pueda servirte. Mas lo único que tengo para darte a ti es amor universal y nada más. Estuve casi 20 años llevando 20 años de advenista llevando cargas e infeliz. Ahora sé la verdad de la conciencia, soy libre y feliz. Gracias, un fuerte abrazo. 20 años de advenista, dale gracias que no estuviste 20 vidas buscando la conciencia crística en un lado y en otro. La conciencia crística puede estar en ti, hermano. No necesitas ni siquiera hincarte y orarle a la conciencia crística. Simplemente siéntela en tu propio corazón para que tu corazón, la energía que está en tu corazón etérico, prenda tu casa. Tu corazón tiene una contraparte energética. Esa contraparte energética es la que vivifica y alumbra tu alma. Y una vez que tu corazón se prende, tu alma se prende. Y una vez que tu alma se prende, te vuelves consciente de tu vehículo astral, pero radiante, un vehículo astral que no va a ir a dar una dimensión de arcontes, a una dimensión de infierno. Pero cuando alguien está mal habido y se le prende su vehículo astral lunar, porque ha adorado idolatrías y porque los arcontes hacen que se prenda su vehículo astral lunar, empiezan a caer en esas secciones. Cuando la mente dualidad todavía opera en ti, lo que pasa es que entras en el astral y entras en las dimensiones bajas del astral, pero nunca conoces el alto astral. Entonces definamos, hay un bajo astral. Mira que estas son cátedras para estudiantes avanzados, cátedras mayores. Esta cátedra que te voy a decir es fragmento de una cátedra mayor que vendrá. Hay un bajo astral, hay un astral neutro y hay un astral superior. Cuando te quedas en el astral neutro es por tus obras, por tu servicio, por tu dedicación. No sales y ves un montón de monstruos y seres ahí, arcontes, claro. Cuando estás en la Yumanji, en esta jungla, Yumanji es un nombre acomodado para decirle a las ciudades que se tratan en la jungla como animales los unos a los otros. Los animales representan a los egos, egos animalescos, los unos a los otros se tratan así. Pero cuando estás en la jungla, ves lo que hay. La raza de víboras la ves, simplemente, con tus ojos físicos. Las ves en los políticos, las ves en los sacerdotes, ves cuáles son los verdaderos sacerdotes y cuáles son los falsos, y hay muy pocos verdaderos sacerdotes de Dios. Ni siquiera necesitan túnicas, ni estolas, ni necesitan templo, ni religión, porque su religión es el amor. Su templo está dentro de ellos mismos y ahí comulgan con Dios infinito. Entonces, si no encuentras a Dios infinito en ti, jamás lo vas a encontrar afuera. Pero son hombres de Dios. Un hombre de Dios es un hombre de Dios, y un hombre del diablo es un hombre que trabaja para la raza de víboras. Y los adventistas han trabajado demasiado para la raza de víboras inconscientemente. Tal vez la raza de víboras ha creado todos los sectarismos y todos los divisionismos y le ha puesto el título de cristianos. Cristiano quiere decir anticrístico en este tercer tiempo. Ahora no somos cristianos, somos seres crísticos, somos conciencias que buscan el sendero crístico. Defínete así para que no te pierdas en lo cristiano, porque lo cristiano exotérico pertenece también al sistema, a la Matrix, al juego del puerco en la batea.
Eva Guerrero. Habla, hermana. Ay de los fariseos, pues se parecen a un perro apoyado en el pesebre de los bueyes, ya que ni deja comer ni que coman los bueyes. Buey simplemente quiere decir la letra Aleph. Alif, la primera letra del alfabeto hebreo, y Alif es el principio del nombre divino, yo soy. Pero como no comprendes Aleph, He, Yud, He, se tiene que manifestar de otra manera de lo gran macrocósmico universal en el Tiferet interno, para que lo entiendas, como yo soy el camino, la verdad y la vida, en un plano menos macrocósmico, pero aún así en el macrocosmos solar. Y como en el macrocosmos solar no lo entiendes ni entiendes el macrocosmos solar, entonces viene aquí y cuando toma el nombre de Yeshua, Yud He Shin Bab He, Yeshua, en mi nombre hacéis milagros, y dijiste, y supiste usar mi nombre haciendo milagros, haciendo hospitales y clínicas, sirviendo a enfermos y demás, y dijiste, Señor, aquí están mis obras. En ese momento ya estás perdido, apártate de mí, hacedor de maldad, no tienes que reivindicar tus obras, no son tus obras ni son mis obras. Las obras que se hacen en este planeta son para la elevación de la humanidad hacia la conciencia solar, y solamente se las debemos dedicar al infinito, al Espíritu Universal, ni siquiera al Cristo. El Cristo también es un medio de Dios infinito, pero nada más. Es el medio más perfecto que se conoce en toda la creación, y si no me lo crees, sube a tu sexto cuerpo y pregunta al nivel de los cosmos si es cierto o no lo que te estoy diciendo. Matt, gracias por hablar con tanta verdad, hermano. Se puede ver que no eres tú el que habla. La voz divina se manifiesta en ti. La voz divina está en todos. La voz divina está en mí como está en ti. Simplemente la manifiesto cuando llega el momento, porque uno tiene que esperar las señales del Espíritu. Como don Juan y Carlos. Se escaparon y se fueron los nahuales por allá y por acá buscando el camino a la libertad total, pero el camino de la libertad estaba bien trazado. Simplemente no lo conocían porque México era parte de la cuarta raza. Tiene don Juan el conocimiento de la cuarta raza, pero tiene que venir el conocimiento de la quinta raza, que es más evolucionado. Entonces todo lo que seguía en don Juan simplemente se van por el camino de la conciencia crística, del modelo divino. Pero ese modelo divino está dentro de ti. Tienes que encarnar ese modelo. Tienes que ser un Cristo social. Siempre te aceptas que eres una dualidad. Oh sí, soy changoleón. Soy dual. Tengo mi parte ángel y mi parte diablo. Soy los dos. Y te vanaglorías y pintas cuadros y haces películas en referencia. Y te barajeas y le metes simbolismo y hasta haces memes que corres por la red. Oh, sí, soy la dualidad. Y otros se van peor que la dualidad. Soy un demonio. Pero ¿por qué nunca te quieres encarnar en el papel de lo que eres realmente? ¿Por qué te quedas atrapado en esa ilusoriedad? ¿Por qué no quieres mover tu punto de encaje y simplemente encarnar el modelo divino que eres y que está dentro de ti? ¿Por qué se te hace más fácil imitar la dualidad? ¿Por qué no quieres encarnar, no imitar, sino encarnar la conciencia crística en ti? Hacer el Cristo, hacer el Cristo. Se le llama el lenguaje esotérico de la enseñanza crística. Hacer el Cristo. ¿Por qué no quieres hacer el Cristo a ti? Porque una vez que haces el Cristo en ti, tienes que encarnar y realizar ese Cristo. Hacer el Cristo quiere decir realizar el Cristo, realizar la conciencia crística. Y no quieres realizar esa conciencia crística y me vamos de nuevo y me citas libros del Cuarto Camino y me citas la enseñanza de Gurdjieff. Gurdjieff realizó el Cristo. ¿Y qué? Aún así es un Cristo del pasado. Tienes que estar presentemente, eternamente en la sabiduría eterna. La sabiduría eterna tiene que emanar la enseñanza según la modalidad de la época. Los tiempos de Gurdjieff ya no son ahora. Si todos los discípulos de Gurdjieff estuvieran aquí congregados ahorita, le diría, empieza con el no matarás, empieza con no comer carne, empieza por ya no estar emborrachando a la gente. De por sí ya están borrachos, Gurdjieff, de por sí ya están borrachos, así no se van a dar cuenta. Necesitan un movimiento en su punto de encaje fuerte para que se empiecen a encarnar ellos mismos la conciencia crística. Es más fácil hablarles con amor que con las matemáticas. La matemática te aburre porque cuando eras niño en la escuela te la metían a fuerza. Entonces sacabas 10 en matemáticas y eres inteligente. Sacabas un 6 y hasta te ganabas unos cintarazos con tu padre. Eso lo cargas en el inconsciente colectivo que dice Jung. Entonces ese inconsciente colectivo está muy permeado de la matemática. Porque la matemática es la lógica, es la razón, es el circuito 3, pero el amor rebasa los 9 neurocircuitos. Cuando estás lleno de amor, aunque estés sentado en un parque, un pájaro se sienta a un lado tuyo. Cuando estás lleno de amor, hasta un coyote viene y le das un bolillo en la boca.
Cuando estás lleno de amor puedes ver un mapache caminando por enfrente de ti. Cuando estás lleno de amor hasta una víbora de cascabel. Cuando uno caminando por las montañas, una víbora de cascabel se deja ver. Ahí por ti. Porque sabe que estás lleno de amor. Porque sabe que no la matarás como el ranchero. El ranchero es ignorante. El ranchero ve una víbora de cascabel y en vez de apreciarla, en vez de admirarla, a esa víborita pequeña de cascabel, venenosa, sí, para nosotros, pero ella es un sistema de autodefensa. No debes relacionar a la víbora de cascabel con la raza de víboras, con los reptilianos. La víbora simplemente es una víbora, también es una creación de Dios bella. Los reptilianos simplemente son una creación del pasado, y el pasado quiere pervivir en el presente y meterte en la mente ego, la mente miedo. Pero una vez que encuentras la conciencia del amor, te vuelvo a decir, no tienes miedo. ¿Puedes morir por amor en este planeta? Sí. Jerusalén mata y aprofea a los profetas y a los hombres de Dios. Sí, puedes morir en este planeta. Si Dios lo quiere. Si no lo quiere, no. No es la voluntad del hombre. El hombre puede crucificar un Cristo, puede crucificar 11,000 Cristos, puede crucificar 20,000 Cristos en el planeta, pero no es la voluntad del hombre aún. Si era así es porque así tenía que ser. Pero hoy en día la crucifixión es moral, el apredamiento es moral, inmoral diría yo, porque no es moralista del circuito 3. Te apedrean inmoralmente. Te crucifican a nivel social. Los demás hablan mal de ti. Es bueno. Los demás te avientan mierda cuando estás aventando la palabra crística a los demás, sin importante que sean presos, pecadores, judíos, putas o cambistas. No te importa eso. Ya has pasado eso. Ya no estás en el juzgar. Por eso mismo te dije en el segundo tiempo, no juzgues. Es simplemente zen. No juzgues, porque al momento de juzgar caes en la mente de la dualidad. Mantente testigo sin prejuicios. En el tiempo de los toltecas, mantente testigo sin prejuicios. Pero el tolteca iba a florecer para abrazar la flor de la libertad, porque la libertad no es algo que tú logres. Es que tú vas haciendo muchos esfuerzos, 10 años, 20 años, 30 años, 40 años, 40 vidas. Quiero salir, ya no quiero adorar el becerro de oro, ya quiero seguir a Dios infinito, ya me perdí, me sentía a Dios en este gran multiuniverso, me sentía hombre número 7, pero ahora veo que está más grande que el 7. Es infinito, infinito, porque cuando el Jesús el Cristo llegó aquí al grado número 7, ¿a dónde fue? Simplemente se fue. ¿A dónde? ¿Dónde quedó? Se quedó como supraconciencia para auxiliar a la humanidad por dentro, no por fuera. Ok, llegó al número 7 y luego ¿qué sigue? Otro nivel. Y luego ¿qué sigue? Otro nivel. La escalera de la iluminación es infinita. Por eso Jesús el Cristo te dice, a donde yo voy, a dónde va la esencia, a dónde va el vehículo, cuerpo, alma de ese ser que pisó la tierra hace 2000 años y que te dijo, mira, tócame. Y que empezó a sanar mucha gente. Y que empezó a sacar gente que se atrapó, hechiceros negros que se taparon con el culto a los dioses egipcios, con el culto a los dioses canaítas, con las fariseas, con las filisteas, con los dioses filisteos. Eran puros seres luciferinos, ángeles luciferinos, ángeles rebeldes, rebeldes de rebelión, conjuntados en una rebelión contra el espíritu del hombre, de la mujer, porque dentro del espíritu de la mujer y del hombre está el átomo simiente del absoluto que le llamamos desde hace muchísimo, muchísimo tiempo el átomo del Padre. Entonces atentan contra el Padre. En su intento de atentar con el Padre, creen que pueden atentar contra el Padre de toda la creación, contra el Padre universal de todo, de la misma conciencia crística. Pero el Padre te va a dar una enseñanza que jamás vas a olvidar, por mucho tiempo en este planeta. La vas a intentar ocultar, pero no vas a poder, porque si los cielos se toman por asalto, imagínate este planeta Tierra tan pequeño, entre tantos planetas, entre miles de planetas con vida más evolucionada que la tuya. Imagínate que tú intentas sabotear el sistema universal, el sistema del espíritu universal. Imagina que intentas sabotear el amor a nivel mundial. Imagina que intentas el adormecimiento mundial. Lo estás intentando, pero por más que intentas, siempre se te están escapando más y más, porque estás caído dentro de la misma ley de causa y efecto que no puedes trascender. Lo que tú siembras cosecharás. Al intentar dormir a los demás, te estás intentando dormir más todavía a ti mismo. Estás cayendo más allá abajo de la ley del 96 y más abajo y más abajo. Entonces no tienes redención, y como dice Jesús como dice el Cristo en la boca de Jesús, no saldrás del infierno, raza de víboras y serpientes. ¿Por qué no saldrás de ahí? Porque tú mismo sembraste lo que cosechaste.
Y una vez que estás ahí, ya no tienes salida. Te vas a la cola de la creación. Y si quieres salida, te pasarán millones de vidas otra vez para volver a tener una oportunidad. Si es que quieres una oportunidad, porque tú mismo has intentado por tu voluntad romper el vínculo con el absoluto universal y declararte aquí tú, el Dios. No eres ningún Dios, eres solamente una creación, un experimento mal fallido del creador absoluto universal, y quieres dormir a todo el planeta y mantenerlos en la mecanicidad, en la abyección, en la pobreza y en la miseria y en la enfermedad. ¿Qué te crees tú entonces el amo de toda la creación, que te va a enseñar el mismo Padre, el átomo absoluto del Padre, lo que es la creación universal y lo que es el poder del amor universal? Porque crees que puedes por tus armas. Tu carrera armamentista ahora está cambiando a carrera tecnológica. Ahora ya no necesitas un tanque de guerra ni miles de soldados. Con drones puedes matar a mucha gente. Ahora puedes esclavizarlos, pero no puedes esclavizar nunca el alma. Nunca puedes esclavizar el espíritu, ni puedes matar al espíritu, que es infinito, inmortal, universal. No puedes encasillarlo bajo ningún dogma, ningún credo, ninguna religión. Ningún maestro puede prostrarse nada más y decir que él es la voz única del espíritu universal para toda la existencia, para toda la creación. Puede ser una herramienta, pero lo que tú llamas maestro en este planeta simplemente es un parvulito del espíritu en otro nivel diferente en la creación. En otros mundos es un niño Dios, pero aquí puedes verlo como un hombre Dios. Simplemente no es ni hombre ni es Dios, es simplemente la presencia del Espíritu hablando. Aquí la experiencia del Espíritu simplemente no puede aguantar más el planeta para una conciencia como el Cristo. Si el Cristo encarnase totalmente todo su poder en este planeta no aguantaría su vibración. Esa es la verdad, pero hay planetas donde sí se aguanta la vibración de los Cristos, planetas superiores, mundos espirituales, como los llamas, libres de tu mecanicidad, libres totalmente para evolucionar a otros niveles muy diferentes. Y si la creación aquí, si el planeta se te hace bello en sus mares, si el planeta se te hace bello en sus junglas, en sus selvas, si se te hace tan hermoso para comulgar con la divinidad en el desierto, no te imaginas los planetas mayores que están reservados para las almas que alcanzan los cuerpos superiores, porque ya es hora de acabar con esa galimatías y ese samsara. Ya tienes que parar esa misma obra que ha sido creada por otros seres de otras capas, de otros mundos, para que no salgas. Tienes que acabar con ese samsara, porque también es un metamodelo viejo, y te debes dar cuenta que hay evolución de cuerpos y que la enseñanza crística es eso, precisamente la transmutación de la personalidad, y que se dé cuenta que la personalidad no se va a perder. Tú vas a tener tu yo, pero vas a mutar a otro cuerpo superior, de orden superior. Si este cuerpo se te hace bello, hija mía, no te imaginas los cuerpos superiores, de gran belleza, de luz, no belleza física. No te ates a la belleza física porque es pasajera. Simplemente tu tiempo en la tierra es limitado, y este cuerpo nada más es un medio de evolución para que te des conciencia de tu yo como espíritu, para que te des cuenta que tu yo espíritu también puede merecer un cuerpo de espíritu. Y tu alma, ¿dónde queda tu alma? Unos te dicen que tu alma no existe y que no existe. Tu alma se ensucia. Tu alma también pierde fragmentos de sí, porque alimentas demasiado a los egos que te insertaron desde el primer día en que naces en este planeta. Inmediatamente te insertan egos, que te llamas fulano y que ahora perteneces a un sistema capitalista, socialista, y que ahora perteneces a determinada religión, o simplemente te dejan por ahí, se va. Pero muchos se pierden acá y muchos se pierden allá, y ahora una persona en este planeta se declara: yo soy Dios. Está bien, tú eres Dios, pero en microcósmico, no en macrocósmico. Simplemente eres una burbuja de Dios, un átomo de Dios, mas no eres toda la creación de Dios. Eres simplemente un ser en evolución, una conciencia crística en evolución, y hasta que te das cuenta en tu grado número 7 pasas a formar parte del todo integral, de todo absoluto universal, pero tu viaje va a seguir infinitamente. Te vas de este planeta y ya no vuelves. ¿A dónde fue pues la conciencia crística? A servir a otros planetas y este planeta al mismo tiempo. Ese es el poder de la conciencia crística, que no te quieren que te des cuenta, porque entonces te das cuenta que eres multidimensional, y una vez que te das cuenta que eres multidimensional, pierdes tu miedo a la muerte. La muerte la vences perdiendo el miedo hacia ella. La muerte simplemente, en el nivel de la conciencia crística, la muerte simplemente es un ego más. Tienes que deshacerte de ese ego, también de tu miedo a la muerte. No tengas miedo a la transición, no tengas miedo al cambio. Tienen mucho miedo al cambio planetario y tienen mucho tiempo de darse cuenta que el cambio planetario va acompañado de la tecnología. ¿Qué tiene la tecnología? La tecnología simplemente es tecnología, y hasta la conciencia crística puede usar la tecnología. La tecnología, si se pone al servicio del espíritu, revoluciona este planeta. Lo va a volver un planeta de seres humanos más inteligentes y más amorosos, al servicio de la Pachamama, y vas a poder cuidar este planeta Tierra como dignos hijos de la existencia. Pero este planeta no puede ser cuidado por seres humanos tan inconscientes como el ser humano.
Entonces, ¿qué se hace? Se recoge la paja, se separa la paja del trigo, y el trigo se lleva y la paja es dejada, y hay que las leyes de la creación se encarguen de ella, pero el trigo florecerá en otros planetas que mejor reciban ese trigo dorado, que son las semillas de la conciencia crística que sois vosotros. Entonces no le tengas miedo a dejar ninguna religión, porque esas religiones que tú llamas religión son solamente la falsa religión, la religión de la raza de las serpientes, la religión de los seguidores demiurgistas. Acaba con todo el demiurgismo dentro de ti y acabarás con la mente impuesta del Yaldabaoth. El Yaldabaoth, cuando cayó de los cielos, cayó con una tercera parte de los ángeles, y muchos de esos ángeles pidieron redención, inmediatamente pidieron misericordia, y misericordia se les fue dada, y entonces de nuevo pasaron por un ciclo para purificarse como ángeles y subir, y arcángeles bajaron por ellos para subirlos de nuevo a su nivel de conciencia, que habían caído como ángeles de Dios. Pero hubo unos ángeles que cayeron y dijeron: nos quedaremos y seremos los rebeldes, los luciferinos, y los que los perderemos, éramos la raza de víboras. Y a ese estado y a esa fealdad llegaron por ellos mismos, por su decisión, porque quisieron tomar hijas de los hombres, y las tomaron, y entonces cayeron en las leyes del 48 y se fueron hasta el 96, y desde ahí operaron. Pero dejaron a la humanidad totalmente sucia. El alma de la humanidad se ensució, no porque la mujer se haya metido con un hombre, sino porque se metió con otra cosa que no eran hombres, y los hombres también se metieron con otras cosas que no eran mujeres, que venían de otro rayo, que no pertenecía a este rayo de la creación. Entonces así sucedió la purga, que le llamas el diluvio. Entonces vino el Cristo a abolir todas esas leyes que habían estipulado estos seres duales, que emergieron estas armas dualizadas, porque allí iba implantado el sistema en el ADN. A través del sexto neurocircuito se quisieron filtrar en el ADN, en el segundo neurocircuito se quisieron filtrar, y se filtraron y propagaron la raza implantada en el segundo neurocircuito para luchar unos con otros por propiedades, por tierras y por emociones negativas. Y así se quedaron durante miles de años, hasta que vino el Cristo y los empezó a limpiar y les empezó a decir cuál era la verdadera ley. La ley en este planeta: una vez que abrazas el amor, abrazas la ley universal y te vas, mira, derechito, así como flotando en las nubes, y te ves en la conciencia crística, y entonces empiezas a darte cuenta lo que es un verdadero vidente crístico. No solamente vidente, porque videntes hay muchos y hay muchos invidentes, y esos invidentes también pueden recobrar la vista. Solo es que se dejen mover por la ley universal del amor, y entonces ves. Es muy simple: quédate en el amor y está la visión que tanto buscas. Esa visión que le llamas del chamán. El chamán también no alcanzó la visión crística. El nahual tampoco alcanzó la visión crística. El nahual crístico es el único que alcanza la visión crística. Es un nahual, es decir, es un hombre cristalizado, es un hombre espíritu, y una vez que es un hombre espíritu, la conciencia crística, la conciencia divina, abraza ese espíritu y se lo lleva en la visión crística, en la visión del vidente crístico, del nahual crístico. Tal vez se te haga extraño una fusión así en este planeta, pero muchas razas y muchos experimentos se han hecho aquí. La visión del nahual crístico es una visión que viene aquí y ahora, porque solamente una persona que es un verdadero nahual, es decir, un hombre de conocimiento, una mujer de conocimiento, no un 15, no un nahual seguidor de dioses, de ideas toltecas, zapotecas, mixtecas, mayas, triquis o no sé qué tanto nombres te tengas. No, el nahual crístico, el nahual que tiene ser la conciencia de hombre de conocimiento de los mundos y de los universos, del que viaja en los ensueños y va buscando la conciencia crística. Una vez que se encuentra ese nahual, la conciencia crística, entonces la fusión queda hecha y es un nahual crístico, y te dice: mira, el camino es por aquí, es muy sencillito, es por el amor universal, por ahí llegarás a la libertad total. Pero hay enseñanza para sustentar esas palabras. No solamente se está hablando a lo tonto, a lo 15, o el lenguaje de raza de víboras, porque es el lenguaje que prevalece en la Babilonia, y la Babilonia es la Babel, la confusión de lenguas. Pero la Babel simplemente se tumba con un rayo de verdad, con un rayo de superconciencia. Saludos, hermano Francisco. Están pesados estos agentes Smith, estos filosos lavacerebros con sus disque meritocracia, y que la meditación no sirve de nada. No te quedes en la materia, porque en este momento soy más espíritu que materia, y como más espíritu que materia, simplemente hago que mi personalidad quede al servicio del espíritu que la rige.
Y el espíritu queda al servicio de la conciencia crística, pero solamente soy un medio de la conciencia crística y te digo, no están pesados esos agentes Smith. Llevan trabajándolo desde hace miles de años, desde que cayeron en el becerro de oro, como seguir dejando esta humanidad así. Cuando viene la conciencia crística, que es el agente policíaco, por así decirlo, celestial, y se les para en este planeta, los mismos agentes Smith se espantan, los mismos arcontes se espantan, y también el Cristo entra a sus bajos astrales y saca muchas almas que estaban ahí atoradas y que decían que no iban a salir. La misma conciencia crística va a esos bajos astrales y también las rescata para llevárselas. Así, porque estas almas no pertenecen a los arcontes. El arconte te hace creer que perteneces a él por un pacto o demás. También puedes romper esos pactos, pero necesitas el poder de la conciencia crística y la ayuda de la misma para romper este pacto y ser libre y alcanzar también la liberación final. Los agentes Smith no te hacen creer que tienen el poder con la tecnología que usan mal. La mal emplean, pero verás que la tecnología cada vez será empleada para mejorar este planeta. Sin embargo, para que se haga eso, tienes que liberar la porción de conciencia en ti que te haga darte cuenta que estos agentes Smith no tienen poder. Te hacen creer que tienen poder sobre la conciencia. Esa es la clave 15 del tarot de la Rosa Cruz. La estrella invertida de 5 puntas hace creer, es un simbolismo de risa, porque hace creer que los elementos externos tienen poder en este planeta sobre el espíritu, pero el espíritu es infinito y universal. ¿Qué poder podrían tener los elementos externos nocivos a la conciencia espíritu? Ninguno. Eso es cuando se te cae la torre de Babel en ti, en tu interior. Una vez que derrumbas la torre de Babel en ti con el rayo de la superconciencia, te das cuenta que ni los agentes Sermín ni los arcontes pueden tener poder sobre tu espíritu, poder sobre tu alma. No lo tienen y nunca lo tendrán. Te hacen creer porque manejan los medios, pero así como ellos manejan los medios, la conciencia crística también va a tomar los medios, también va a tomar la televisión, también va a tomar la radio, también va a tomar el internet, también va a tomar las redes sociales, también va a tomar los libros, va a tomar también los programas de educación para empezar a propagar una educación que os libere del condenamiento moral, que los libere de la creencia que los agentes Smith tienen poder sobre ti. No tienen ningún poder. Precisamente su único truco de bagatela baratito, de cirqueros de tercera clase, es hacerte creer que tienen poder. No tiene poder aquel que sirve la materia y que está atrapado por los dioses de la materia. No tiene poder sobre el poder del espíritu. Ni siquiera el universo materia tiene poder sobre el espíritu. El espíritu sí puede tener poder sobre la materia y la domina, la amansa. Se sirve de ella. El secreto nada más es servirse de la materia con amor, servirte del dinero para el amor, para la realización del amor, que el amor no necesita el dinero. El dinero se necesita para diversificar, para llegar a más medios, para pagar más sitios, porque esta gente es incapaz de donar gratuitamente el que la palabra crística, la palabra de la conciencia, llegue a los demás. Al contrario, se van a oponer con mismo dinero. Entonces, si quieres jugar al dinero, juguemos al dinero, pero conscientemente, con superconciencia. Una vez que tienes superconciencia, el dinero no te da miedo, simplemente ves que es un objeto de la materia y lo manejas con la superconciencia y se triplica, se cuatriplica. Y esa cuatriplicidad, esa septuplicidad, esa desuplicidad que se haga con el dinero, simplemente sirve para el beneficio de más almas que quieren el despertar de la conciencia crística y que se preparen como verdaderos estudiantes. Porque los templos no sirven de nada, ni las religiones no sirven de nada, pero la escuela crística en este planeta va a servir de mucho para ti, para las generaciones futuras. Y en otros planos, en otros puntos, no se necesita la materialidad del dinero, pero en este lugar se necesitan para hacer colonias del espíritu, que tú llamas ecualeas solares, colonias del espíritu, donde reciban la misma enseñanza, hasta que este planeta no alcance la autosustentabilidad. Es difícil romperles el paradigma de que este planeta no necesita dinero. Es muy difícil y tienes que empezar con el juego del dinero para que te des cuenta que el espíritu no depende de nada. El espíritu no necesita de nada externo. El espíritu es inmortal, es infinito. Tu alma se mancha, tu alma se puede ensuciar, sí, pero tu espíritu es puro, es incorruptible, es sin mancha, es sin mácula, es sin nacimiento, es sin muerte. La muerte no existe para el espíritu, pero tienes que alcanzar tu conciencia yo, espíritu. Espiritual. Es un yo, sí, pero espíritu.
es el yo a nivel del espíritu. Y cuando el yo llega al nivel del espíritu, le dicen al yo, pequeño hijo, has llegado. ¿Y quién es ese que le dice pequeño hijo? Es el Padre. Es el espíritu que le dice al yo, has llegado, ahora intégrate a mí, al espíritu. Y yo desaparece y queda nada más el espíritu, pero el espíritu individualizado no se pierde, queda para una evolución superior. Entonces no tengas miedo de ir a tu espíritu y desaparecer en él. Desaparece en el espíritu, fúndete en el amor universal y entonces todo lo demás que necesites para propagar la palabra divina en este planeta te será dado, porque la palabra divina es incorrupta, es sin mancha, es sin buscar nada a cambio, es simplemente dar porque se necesita dar. Mucha palabra del espíritu y consuelo para almas. Y ninguno de los que están ahí en podios y demás, ni siquiera el mismo Krishnamurti bajó a las cárceles, ni siquiera bajaste entre los enfermos, ni tampoco desparasitaste de demonios, ni siquiera sacaste demonios ni expulsaste demonios de sus templos de Dios. En los templos de Dios hay puros demonios, tú eres el templo de Dios, hay puros egos y tienes que sacar esos egos y echarlos, aunque sea con el látigo, con el mismo que Jesús echó a los mercenarios del templo, a los mercaderes del templo. El látigo simplemente representa la conciencia. Una vez que estás lleno de conciencia, todos los vendedores del templo quedan expulsados, todos los egos. Así te puedes deshacer de ellos sin necesidad de que andes buscando a nadie más. Simplemente busca la conciencia del amor en ti, dentro de ti, y tu templo se enciende de luz y entonces todos los egos salen corriendo. Son expulsados por el poder de la conciencia crística del amor. Simplemente abraza la conciencia crística del amor. Pídela. Así como pides cosas materiales, ¿por qué no pides cosas espirituales? ¿Por qué no dices conciencia divina, conciencia, espíritu universal e infinito? ¿Por qué no lo hablas? ¿Por qué le tienes miedo de hablar? Oh, conciencia, espíritu universal e infinito, libérame de los egos. Es así de simple. Mira, lo que me dices que está filoso, que los egos están filosos, el amor está filoso. Los egos cuando llegas con una espadita de luz simplemente se desvanecen, no tienen fuerza. Son mota de polvo, nada más oscuridad, nada más. Ahí concentrada, elementos externos de oscuridad concentrados, clipos concentrados ahí. Pero cuando les metes una espadita de luz, es que aún eres nivel guerrero. Sin embargo, cuando simplemente desde tu propio corazón radias la luz de la conciencia crística universal, la luz del espíritu, nada más extiendes tu mano, sea izquierda porque eres zurdo, sea derecha, no importa, ninguna mano es más que otra, izquierda o derecha son partes de tu cuerpo. O a ver, véndeme tu mano izquierda o véndeme tu mano derecha, ¿cuánto quieres que te pague por ella? ¿Verdad que no me la venderías? No eres tan tonto. Entonces, cuando simplemente usas tu mano izquierda, tu mano derecha o ambas manos y expandes la luz universal a través de tu chakra najata, de tu centro emocional superior, por muchos egos imponentes que veas, o saurios sapiens, o seres, o dioses, por muchas cosas que veas así, simplemente avientas amor infinito hacia esos elementos externos fuera de tu conciencia individualizada de ser, y entonces todos esos desaparecen, que eran el poder de la ilusión. La ilusión cósmica existe, la inteligencia cósmica existe, tiene que serte señalada para que no te pierdas en esa inteligencia cósmica que es muy inteligente y que te quiere perder, para que sigas renaciendo y reencarnando, para que sigas alimentando su ilusión de separatividad. ¿Tú crees que el Padre Absoluto Universal, el Absoluto Infinito que está en los cielos, quería que reencarnaras? No, tú te perdiste porque perdiste libre albedrío, pero no supiste usar tu ley de neutralidad. Eras demasiado niño en aquellos tiempos que pediste tu libre albedrío cuando deberías de haber sido un joven y después un adulto maduro. Pero te quisiste alejar de la ley divina, de la ley del Espíritu Universal Absoluto que se le decía al Padre en el segundo tiempo. Cambiemos esa palabra Padre porque muchos se quedan en el Padre y no quieren crecer como niños. Ahora vuélvete Absoluto Espíritu Universal y alíñate al Absoluto Universal, y la libertad total te será dada no solo a ti, también a los demás. A tu propia familia y a tus propios hijos alcanzarán libertad, porque hay seres crísticos aquí en este momento, en este planeta, para liberarte incluso por familias. ¿Qué quieres? ¿Samsara o libertad? Suficiente por ahora. Que la luz del Espíritu Universal de Dios Infinito esté en ti, irradia ya, no te muevas del centro del corazón, que la enseñanza y cátedras mayores vendrán. A lo mejor mezclé un poco de cátedra menor y a lo mejor te mezclé un poco de cátedra mayor, nada más para que te des cuenta que el momento ha llegado. Escribano y escribana, tráete la pluma que tenemos que volver a hablar y encarnar en este tiempo tercero, en esta generación, tal y como te lo predije en el segundo tiempo, en el inicio del tercer tiempo, y tal como te lo predije que a la
cuarta generación iba a volver y que iba a tomar de entre los tuyos porque no me quisiste oír. México, que desperdicias cataratas de luz. ¿Cuántas cataratas de luz más vas a desperdiciar? ¿Cuánta sobreabundancia más vas a desperdiciar que es para tus propios hijos y ni así la quieres? ¿Qué voy a hacer entonces? Voy a tomar de entre los tuyos a los más jóvenes y a los niños para que irradien cátedra mayor, para que los mismos sabios queden impresionados en este planeta y se den cuenta que yo, la conciencia crística, estoy aquí de nuevo y siempre he estado trabajando entre pocos, pero ahora voy a salir a nivel masivo para que veas que voy a sacar almas que están ahí perdidas y rezagadas, y ellos también van a alcanzar libertad, ellos también van a alcanzar sobreabundancia, pero más que libertad y sobreabundancia van a alcanzar el amor universal, porque tú no puedes alcanzar el amor por ti mismo, es una gracia, es una baraja del espíritu mismo para ti. Tú no puedes alcanzar la gracia, tú no puedes alcanzar la iluminación llega a ti por misericordia, el amor llega a ti porque te ama, suficiente.